Buenas tardes, chicos, mi nombre es María, yo soy profesora de Psicología de la Personalidad y Diferencial en CEDE, también soy residente de tercer año en el Hospital Universitario de Toledo. Y bueno, quería presentaros, hablaros un poco de esta asignatura, de qué representación tiene en el examen y también de cómo la preparamos en la academia, ¿no? Es una asignatura que dentro del examen PIR, del cómputo global de preguntas, tiene una representación, yo diría, media-baja, con una media aproximadamente de 11-12 preguntas. De este total de preguntas, 12 aproximadamente, habitualmente 8 suelen ser de Psicología de la Personalidad, 7-8, y 4 corresponden al área de Psicología Diferencial, que tiene mucho menos peso en el examen. ¿Cómo preparamos la asignatura? Pues fundamentalmente teniendo en cuenta, digamos, este porcentaje, ¿no?, de preguntas y teniendo en cuenta a qué temas corresponden estas preguntas, evidentemente, ¿no? Para eso tenemos el manual y también los esquemas. Los manuales están organizados, digamos, primero está la parte de Psicología de la Personalidad y luego está la parte de Psicología Diferencial. Y vemos cómo los primeros temas de Psicología de la Personalidad son los más importantes, aquellos que hablan de todas las teorías estructurales, ¿no?, o factoriales, que nos hablan de una estructura de la personalidad basada en rasgos, como Eysen, Cattell, también tenemos el modelo de los 5 grandes, ¿no? Todas estas preguntas, todos estos temas suelen ser contenido teórico que preguntan en el examen PIR y por lo tanto le damos mucha importancia en esta asignatura. Por la parte de Psicología Diferencial, habitualmente lo que suelen preguntar suelen ser todos los modelos, ¿no?, que nos hablan de una supuesta estructura de la inteligencia y que son los modelos que están en la base de muchas pruebas psicométricas que hoy en día se utilizan para evaluar la inteligencia. No solo contamos con los manuales, donde, digamos, tenemos una información un poco más contextualizada, ¿no?, de todo este contenido teórico que nos preguntan en el examen PIR, sino que también tenemos unos esquemas donde la información viene un poco más resumida y sí que vamos mucho más al grano, ¿no?, con lo que preguntan en cada convocatoria. De hecho, pues se suele señalar tanto en los manuales como en los esquemas qué contenidos han sido pregunta de convocatoria y en qué año específicamente, qué número de preguntas, etcétera, etcétera, de cara a que vosotros también ahí pues hagáis muchísimo más hincapié y tengáis siempre presente lo que es relevante, ¿no?, porque sabemos que el estudio del examen PIR pues implica muchísima materia, ¿no?, y mucho contenido. ¿Cómo abordamos normalmente la asignatura, ¿no?, también dependiendo de la fase de estudio en la que estemos? En la primera vuelta, evidentemente, vemos todo el contenido teórico, un poco más explicado en profundidad, digamos, un poco más contextualizado, ¿no?, pero ya haciendo hincapié en lo que ha sido pregunta de examen en otros años. Pero sobre todo son más clases de cara, son clases de cara un poco a explicar el contenido, ¿no? Es como un poco un primer contacto con todas esas teorías, con todos esos autores y esas propuestas que nos hacen esos autores, ¿vale? Luego tenemos una segunda vuelta donde volveremos a hacer hincapié en esos autores que han sido más preguntados, pero además lo vamos a combinar con una metodología, digamos, más práctica, haciendo preguntas de otras convocatorias, ¿vale?, que las incluimos en las clases, y también ejercicios que ya, bueno, depende, a mí me gusta hacer a veces ejercicios de verdadero o falso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ejercicios que nos puedan sacar un poco de lo que es pues una clase un poco más magistral, por así decirlo, ¿vale? Y que podamos llevarlo un poco más trabajado prácticamente. También es muy importante, con esto que os decía, las preguntas de convocatoria, trabajar esa técnica de descarte, porque esa técnica de descarte nos va a dar muchísimo el día del examen, ¿no? Es una cosa fundamental y hacemos muchísimo hincapié en eso. Y en la tercera vuelta ya sí que pasamos, ¿no?, un poco mucho más rápido, haciendo hincapié en lo más preguntado, ¿no?, atendiendo a las últimas preguntas de convocatoria, ¿no?, porque son las más importantes, analizar también esas tendencias de las últimas convocatorias en la asignatura, tanto en Psicología de la Personalidad como en Diferencial, con lo cual es verdad que la forma de abordar el temario, primera, segunda, tercera vuelta, es distinta, ¿no?, se va como adaptando al momento de estudio en el que estáis, pero en todas ellas se hace hincapié en ese contenido relevante, porque de cara al examen PIR, evidentemente, es muy importante esto de la selectividad, ¿no?, a la hora de estudiar y centrarnos en lo importante, para que podamos verlo como algo abarcable. Nada más.